Bienvenidos, preparados todos, este vídeo va a comenzar. Instrumentos, bellas melodías, todos juntos vamos a escuchar. Bebes, piano, cello, viola, violines suenan ya. Bienvenidos, preparados todos, este vídeo va a comenzar. Hola, hola Irene, te digo al llegar, un besito lindo te quiero mandar. Hola, hola Luis, te digo al llegar, un besito lindo te quiero mandar. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a la Isla de la Música. Hoy hemos preparado una caja muy especial que contiene un cuento que nos va a contar un dragón que se llama el dragón Ramón. Pero antes de que venga el dragón, vamos a abrir nuestra caja del silencio y vamos a cantar la canción para que el silencio venga y podamos escuchar atentamente. Una mano sube, me llama y se desparrama. La otra mano sube, me llama y se desparrama. Un dedo sube, me llama y me dice. Y ahora es cuando viene volando. ¿Vosotros sabéis cómo vuelan los dragones? A ver, a ver. ¡Fum, fum! ¡Fum, fum! ¡Fum, fum! Hola, dragón Ramón. Bienvenido. ¿Qué nos vas a contar hoy? Ah, la historia de Margarita. Margarita, que vivía... ¿Dónde vivía Margarita? En su castillo. Hola Margarita, bienvenida. Vosotros conocéis a Margarita, ¿verdad? Es esta nena que siempre está cantando. 1, 2, 3 y 4. Margarita tiene un gato con los ojos de cristal que parece un animal. Mira, Margarita tiene un gato como yo. Pues ella no vive en un piso o en un chalet o en una casa de campo, no, vive en un castillo en medio del bosque. ¡Menuda chulada! ¿Y qué pasa, Margarita? Ah, ¿que has quedado con tu amigo? Ah, ha quedado con su amigo. ¿Os acordáis de él? ¡Claro, el burrito Pepe! El burrito Pepe muy contento está. Trota que te trota, trota que te tra. Sube la montaña, vuelve a bajar. ¡Tú! ¡Tiu! Trota que te trota, trota que te tra. ¡Hola, Margarita! Vámonos a jugar, que quiero ir al bosque a jugar contigo, a ver los animales y cantar con ellos. Y Margarita dice, hombre, pues claro, espérate que vaya a buscar las llaves de casa, para cuando vuelva poder abrir. Y se mete dentro. ¿Y cuál es su sorpresa? Que no sabe dónde están las llaves. Burrito Pepe, ¿han desaparecido? La última vez que yo las vi, pues fue antes de ir a la playa. A ver si resulta que me las he dejado en la playa. Pues no lo sé, tendremos que ir a buscarlas. A ver, mira, aquí está la playa. ¡Ja! Vamos a ver. Así a simple vista, Burrito Pepe, ¿tú ves algo? Glu, 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 glu. Pues no. Pues tendremos que pedir ayuda a los animales. Vamos a ver a quién encontramos que los vaya diciendo. Dice, estrellita, estrellita, tú que estás alto en el cielo, ¿tú podrías mirar en el fondo del mar a ver si ves las llaves? A ver. Alto, alto, desde el cielo la estrellita se cayó. Voy subiendo despacito para no caerme yo. Estrellita, ¿tú has visto las llaves por arriba? No, dice que no. Bueno, pues tendremos que preguntar a algún otro animal. A ver a quién más encontramos por aquí. ¡Eh! Nuestro amigo el pulpo azulado. ¡Hola, pulpo! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene lapas, tiene tentáculos, ¿sí? No tiene piernas como nosotros. A ver cómo mueve. ¡Ah!
fondo del mar hay un pulpo azulado, porque en el fondo del mar hay un pulpo azulado. No tiene pies, tiene 8 lapas y se pegan por todos lados. No tiene pies, tiene 8 lapas y se pegan por todos lados. A ver, vamos a ver si se le han quedado las llaves aquí metidas en las lapas. Mírale, burrito Pepe. No. Bueno, pues nada, gracias. Tendremos que seguir investigando. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, vamos a preguntarle a Pace Pacet. Hola, Pace. Pace Pacet, de la caña, Pace Pacet, de la caña al sarronet. Pace, ¿tú has visto les claus por ahí? Oye, parece que no tenemos suerte, ¿eh? Margarita, ¿estás segura que fue el día que fuiste a la playa? A ver si te las has dejado en el bosque o... Mira, le vamos a preguntar. ¡Ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo me da este! ¡Chan, chan! ¡Chin, chon, chin, chon, chin! ¡Al tiburón! A ver si se las ha comido él. Patito, ¿tú has visto las llaves por ahí? Mira a ver si las encuentras en el fondo del mar. Dice: 4 patitos se fueron a nadar y el más pequeñito se fue al fondo del mar. Y un tiburón le dijo: ven acá. Ay, no, 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 porque se enfada mi mamá. 4 patitos se fueron a nadar y el más pequeñito se fue al fondo del mar. Y un tiburón le dijo: ven acá. Ay, no, 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 porque se enfada mi mamá. Pues ellos parece que tampoco han visto las llaves. ¿No se las ha comido el tiburón? Oye, vamos a preguntarle. Igual el cangrejito y el pececito sí que les han visto. Un pececito juega en el mar, con un cangrejo sale a bailar. Un pececito juega en el mar, con un cangrejo sale a bailar. Oye, qué bien bailan, ¿eh? Ah, no, tampoco. No sé. Pues ya quedan pocas opciones, ¿eh? Ya veo pocos animales aquí a los que preguntar. A ver si tenemos suerte. ¿Y el calamar y el pez? Nos dicen. Nemo, ¿tú nos vas a poder ayudar o qué? Dice: hay una escuela en el fondo del mar y allí los pececitos bajan a estudiar. El que más escribe es el calamar y el que menos sabe no sabe la A. Calamar, ¿tú qué sabes la A? Cuéntanos. ¿Tú has visto las llaves por aquí de Margarita? Glu, 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 glu. Pues tendremos que pedir, ya solo nos queda, a ver, el último animal. Tendremos que ver, no lo sé. Igual sabe dónde está, igual no. ¡Guau! ¡Elena la ballena! Pero bueno, mira, sí que sabía dónde estaban las llaves, se las trae, ya las ha cogido en la cola. Gracias, Elena, qué chulada. Pues vamos a despedirnos. Le va a dar las llaves a Margarita. No las vuelvas a perder, por favor, que si no, no te podrás ir a jugar con tu amigo. ¡Ja! Ellos se van a ir al bosque y nosotros nos vamos a despedir con Elena la ballena. Hasta el próximo vídeo. Elena la ballena se fue a navegar en una lancha motora sobre las olas del mar, sobre las olas del mar. Elena la ballena mañana volverá y nos traerá de regalo una estrellita de mar, una estrellita de mar. Elena la ballena abrió su parasol, nosotros desde la playa le decimos adiós, le decimos adiós. Adiós, chicos.